Ahora estamos aquí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amén. Conociéndonos a nosotros mismos, cómo somos, amén. Cómo estamos formados, amén. En esta parte, que sería ya la quinta parte de este estudio, cuando entramos a conocer qué significa nariz, cuando la Biblia menciona nariz, ¿qué significa nariz? ¿Qué significa que Dios diga que la nariz nuestra es la nariz física que vemos? Vamos a conocer qué significa nariz. Vámonos a Génesis, capítulo 2, versículo 7, amén. Que lo que estuvimos en la otra parte, en la parte del otro estudio de aliento, estuvimos ahí también. El 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Amén. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué sopló? Aliento de vida. ¿Pero dónde lo sopló? En su nariz. ¿Qué significa nariz? Amén. Cuando habla de nariz, se está refiriendo al espíritu. Sopló en nuestro espíritu. Y ya lo que estuvimos en el otro estudio, sabemos lo que significa el aliento. ¿Por qué sopló aliento en nuestra nariz? La nariz significa espíritu. ¿Por qué sopló aliento en nuestra nariz? Vamos a continuar. Continuamos en Génesis, capítulo 7, versículo 22. Amén. El diluvio en el 22. Todo lo que tenía aliento, ya sabéis lo que significa aliento, ¿verdad? Lo que habéis hecho la parte del aliento, ¿qué significa aliento? Todo lo que tenía aliento, amén, de espíritu, de vida, en sus narices. ¿Dónde? En sus narices. ¿Qué significa nariz o narices? El Señor, cuando habla de la nariz o de la nariz, está hablando del espíritu, el espíritu. Amén. Todo lo que había en la tierra murió. Y todo lo que tenía aliento, que es el aliento, la fuerza. Todo lo que tenía fuerza. Amén. Amén. Continuamos. Ahora vámonos a Salmos 18:15. Versículo 15. Amén. Estas escrituras corresponden a acción de gracia por la victoria. El versículo 15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo de tu aliento, de tu nariz. Y aquí se mencionan las dos partes. Por el soplo de tu aliento, por el soplo de tu aliento, del aliento de tu nariz. Aquí se menciona los dos, por el soplo del aliento de tu nariz. ¿Qué significa nariz? Cuando el Señor habla de nariz, cuando el Señor no habla de nariz, ¿qué significa? Conociéndonos a nosotros mismos, está hablando de nosotros, de nuestro espíritu. Amén. Y del aliento, ¿qué significa el aliento? Lo que habéis hecho el otro estudio de la parte del aliento, amén, que era la cuarta parte. ¿Qué significa aliento? Fuerza. Por la fuerza, y si yo digo por la fuerza de tu espíritu, amén, en el 18, perdón, en el 15, por el soplo del aliento de tu nariz. Y si yo digo por el soplo, amén, de tu fuerza, de tu espíritu. Amén. No digo mal. Ahora yo lo digo como está escrito aquí, por el aliento de tu nariz. Yo lo que doy es el significado, amén, de cómo Dios, el entendimiento de cómo Dios me lo da a entender, porque yo tampoco, amén, en mis inicios y más adelante sabía lo que significaba nariz. Cuando el Señor habla la palabra nariz, tu nariz, está hablando de tu espíritu. Si el Señor te dice a ti nariz, te está diciendo espíritu. Amén. Porque yo te puse aliento. Te está diciendo porque yo te di fuerza. O yo te puse fuerza. Amén. Conociéndonos a nosotros mismos cómo somos. Amén. Y cómo estamos formados. Amén. Vamos a continuar. El Señor es muy importante. El Señor quiere que nos conozcamos nosotros mismos también, porque nosotros buscamos las escrituras, ¿verdad? Y nosotros nos ponemos a leer, a conocer a Dios, cómo es Dios y esto y lo otro. Pero también nosotros nosotros también buscamos conocer al enemigo. ¿Cómo es el enemigo? ¿Qué hace el enemigo? Porque tú tienes que saber cómo opera el enemigo para que te cuides de él. ¿Me entendéis?
Pero Dios también quiere que tú sepas cómo eres tú, porque se dicen muchas cosas de nosotros y nosotros tenemos que saber por las escrituras realmente si eso es verdad. Y por las escrituras estamos viendo realmente conociéndonos a nosotros mismos. Hoy nos ha tocado el día de nosotros mismos. A Dios le ha placido que nos conozcamos nosotros mismos y nos estamos conociendo nosotros mismos también. Bueno, vámonos ahora al Salmo 18. Salmo 18, pero el versículo 8. Déjame tomar aquí una pequeña nota. El versículo 8, 18, pero el versículo 8. Amén. Acción de gracia por la victoria, el 8. Humo subió de su nariz. Humo subió de su nariz. ¿Pero qué es nariz? De su espíritu. Amén. Y de su boca, amén, fuego consumidor, carbones por el encendido. Amén. Carbones por el encendido. Amén. Humo salió de su nariz, de su espíritu. Amén. Así que esta es la parte amén, que corresponde esta es la parte que corresponde a nariz. Cuando el Señor habla en la palabra y dice nariz, se refiere a nuestro espíritu. Amén. Y quizá usted dirá, pero si Dios quiere decir que ese espíritu lo hace, Dios puede hacer como Él quiera y lo ha hecho así. Amén. Dios ha puesto cosas que tú tienes que buscar en Él para Él poderte dar el significado. Para que tú puedas tener el significado, Dios lo ha hecho así. Entonces tú lo buscas. Amén. Porque si Dios te lo pusiera a todo ahí, en bandeja, tú no buscas nada. Amén. Pero cuando Dios no te lo pone todo así en bandeja, entonces tú buscas más de Dios y conoces más de Dios. ¿Me entendéis? Entonces nariz, cuando el Señor habla de nariz, está hablando de nuestro espíritu. Amén. Bueno, en esta parte, que ahora volvemos, hasta aquí ha sido la quinta parte, ahora volvemos con la sexta parte de este estudio, donde conoceremos qué significa persona, qué es persona, conociéndonos a nosotros mismos, qué es persona, cuando Dios habla de persona, ¿a qué se refiere? Venga, hasta ahora, la sexta parte de este estudio.